estar juntos. Amén. Me gusta que estemos juntos. Amén. ¿Cierto? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos su nombre por eso. Amén. Hoy es 11 de septiembre. Y 21 años atrás, este mismo día, todo el tema de la seguridad en el mundo cambió. 21 años atrás, en 2001, recordamos cómo casi 3.000 personas murieron en el atentado hacia las Torres Gemelas. Es el evento trágico mundial más cercano que tenemos para esta fecha. Y después de ese terrible suceso, la verdad que gente siguió luego muriendo producto de todo lo que respiraron, los bomberos, los rescatistas, las personas que estaban sobre todo por el polvo tóxico, así que luego se enfermaron. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, cosa que no podemos hacer, pero si tuviéramos la alternativa y la posibilidad de conversar con los pasajeros de esos aviones, de quienes fueron a trabajar esa mañana al World Trade Center, si le pudiésemos preguntar a ellos si esa mañana pudiesen retornar a esa mañana y le preguntáramos si tomarían alguna decisión distinta, sin duda, y creo yo, lo más probable que muchos de ellos dirían: yo no hubiese tomado nunca ese vuelo, no habría sacado nunca pasaje por American Airlines esa mañana, no hubiese ido a trabajar esa mañana, como hubo gente que esa mañana precisamente no fue a trabajar. Pero ¿cómo podían ellos saberlo? No había forma de enterarse de aquello. Toda cosa que nosotros hacemos tiene siempre una consecuencia, sea que las decisiones las tomemos nosotros o incluso otros tomen decisiones que nos afectan, como en el caso de estas personas. Ese es el principio de causalidad. El principio de causalidad, dice el diccionario de la Real Academia, es la relación que existe entre las causas y los efectos. Es decir, nos dice que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Lo mismo declara, eso es bien genérico, pero el señor Newton en su tercera ley, la tercera ley de Newton, dice algo absolutamente muy relacionado, muy parecido por el mundo de la física, en todo lo que es físico. Él dice: toda acción tiene una reacción. La fuerza que uno aplica en algún lugar, esa fuerza se devuelve en sentido opuesto, sentido contrario, pero con la misma fuerza. De hecho, esa ley describe cómo es que nosotros podemos caminar o cómo es que nosotros podemos saltar. Es curioso, pero cuando tú caminas, lo que estás haciendo es aplicar una fuerza al planeta Tierra. Empujas el planeta Tierra hacia abajo, pero como el planeta Tierra es muchísimo más grande que nosotros, se nos devuelve la fuerza y nos hace que avancemos. Cuando saltas, eso es lo que ocurre. Aplicas una fuerza hacia abajo y como la fuerza se te devuelve, logramos nosotros saltar y nuestro peso. Por eso que las personas que están en la nube saltan más alto, porque hay menos gravedad, pero es exactamente lo mismo. Toda acción tiene una reacción, todo efecto tiene una causa, pero eso se ve no tan solo en ámbito físico, sino también de acuerdo a nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones son también causa de alguna consecuencia. Todo lo que nosotros decidimos producirá alguna consecuencia, efecto
causa, acción, reacción. Si pudieses tú tener la posibilidad de volver a un minuto de tu historia, a un instante de tu vida en que tomaste una decisión, y esa decisión causó a lo mejor daño a ti mismo o a otros. Tomaste una decisión que causó un problema sobre otro. Cuando yo leía la definición de causalidad en el diccionario de la Real Academia, colocaba como ejemplo un ejemplo que era dañino, no colocó un efecto positivo, porque uno puede tomar decisiones correctas que causarán un efecto positivo. Pero el diccionario decía, para poner ejemplo entre efecto y causa, decía, si tú colocas tu mano en una estufa que está encendida, te vas a quemar. Ese es el ejemplo que colocaba. Es decir, la causa del efecto quemarse era el fuego o la calentura que tiene esa estufa. Si pudieses volver a algún instante de tu vida, a recordar un instante de tu existencia, para algunos podrá ser doloroso porque tal vez volverán a un instante en que la decisión de otra persona te causó un efecto negativo en ti. Te pudo haber dañado, pero otros también volverán, como yo cuando hice ese ejercicio, para volver a un instante de mi vida en cuanto yo tomé una decisión y dije algo que hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo dicho. Si tuviéramos la posibilidad de volver a ese instante, tal vez tú dirías, mira, yo volvería a 3, a 4, pero escoge de esos 3 o esos 4, solo uno. ¿Qué harías? ¿Qué harías de distinto? Nosotros ya quisiéramos que todas nuestras decisiones fuesen acertadas. Ya quisiéramos que todas nuestras palabras hayan sido siempre las correctas, pero no lo son, porque no somos perfectos, nuestras decisiones y nuestros actos no siempre han sido los mejores, no siempre han sido los correctos. Y tal vez no muchas veces han traído catástrofes, pero siempre han traído consecuencias. Siempre nos trajeron consecuencias. Así que, ¿pensaste en alguno de ellos? ¿Trajiste a ti ese momento que fuiste causante de dolor, causaste un problema o fuiste víctima de la decisión de otro? Mientras piensas en eso, quizás nos ayuden, y voy a compartir con ustedes 4 momentos de 4 personas en la Biblia que tal vez nos ayudarán a encontrar ese momento. Porque es probable que tú ya lo tengas, pero luego al transcurrir este mensaje podrías decir, no era ese, era este otro, el que debía haber pedido volver. Acción y consecuencias. Voy a imaginar, y les invito a imaginar 4 diálogos. 4 diálogos que voy a intentar tener. Ustedes abran su imaginación, hagan de cuenta que esos personajes van a estar aquí. Traeré 2 personajes del Antiguo Testamento y 2 personajes del Nuevo Testamento. No son cualquier personaje, son líderes trascendentales, personas de mucho valor histórico, que fueron ejemplos en realidad, pero los traigo a ellos precisamente para que nos demos cuenta que aún los mejores de la Biblia, si le preguntáramos a ellos, ¿volverías a algún instante de tu existencia para cambiar algo que hiciste mal? Y me puse en ese ejemplo. Y dije, ¿qué pasaría si le preguntara a Moisés? Moisés, si pudieses tú, Moisés, volver a algún momento de tu vida, volver al pasado, Moisés, ¿a qué momento volverías?
cosa harías de nuevo, Moisés? Y Moisés me respondió, una vez que yo le puse algunas alternativas, y le dije, Moisés, es probable que tal vez volvieras a cuando eras pequeño. Y te metieron en una cesta, y te metieron al río donde habían cocodrilos. Mataron a todos los niños. Si fuese yo, Moisés, tal vez volvería el minuto en que tú alzaste la mano contra ese egipcio, lo mataste, quitaste la vida de un ser humano y lo ocultaste en medio de la arena. Y Moisés me respondió y me dijo, no, Sergio. Cuando fui niño fue un momento difícil para mis padres, pero yo no lo viví. Ellos sufrieron, pero no volvería a ese minuto. Y cuando maté al egipcio, no tenía en mi corazón a Dios. Él no se me había revelado a mí aún en la zarza. Si pudiera volver a un instante, volvería a aquel minuto en que todo el pueblo demandaba agua. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y me dijo que fuera y le hablara a aquella peña, a aquella roca, porque de allí nos daría agua. Pero en ese instante estaba enrabiado. Dije palabras que no debería haber dicho. Me asumí incluso para mí que yo era el que tenía el poder de hacer las cosas. Y le dije al pueblo enrabiado, si acaso íbamos a hacer nosotros posible sacar agua de esa roca para todos ustedes. Y entonces con la rabia, con la ira, dije palabras que no tendría que haber dicho. Y con ira profunda golpeé esa roca y la golpeé 2 veces. Salió agua, Sergio, salió agua. Pero mi reacción no fue. Si pudiera volver, volvería a ese minuto. Y le hablaría como Dios me dijo a la peña, a la roca, solo habla. Porque el poder es mío, dijo Dios, no es tuyo. Soy yo el que los he sacado, no has sido tú, Moisés. Volvería, pediría a Dios volver en ese instante para hacer lo que Dios dijo, para no ser soberbio, para no haber dicho con mi boca palabras, para no haber herido a esa roca. ¿Hubo alguna consecuencia, Moisés, de aquel acto? ¿Por qué quisieras volver a ese minuto? Todos hemos desobedecido. Y entonces Moisés me respondió, es que ese instante me significó a mí no entrar a Canaán. No entré a la tierra. Dios me dijo, por haber golpeado, por haber desobedecido, porque te dejaste llevar por la ira, solo podrás ver la tierra desde lejos, pero no entrarás. Y esa fue mi consecuencia. Entonces avancé en la historia y me encontré con un rey. Y le dije a David, si él pudiese volver algún instante de su vida donde él arreglaría algo que haya dicho o haya hecho. Y entonces tal vez pensé y le dije a David, volverías tal vez cuando Saúl te buscaba y con toda rabia te lanzó una lanza que tú pudiste rápidamente esquivar, incluso quedó clavada detrás tuyo porque él tenía celos de ti. Cuando se rebelaron tal vez los generales en contra de ti. Sin embargo, David dijo, no volvería a ninguno de esos. Si alguno de ellos pudiera volver, volvería no cuando estaba en guerra. Volvería a un tiempo en que precisamente yo no salí a pelear. Un día, una tarde, me levanté muy tarde. Estaba todo mi ejército en guerra, pero yo decidí no salir, porque ya yo me había vuelto un ocioso. Me dejé estar. Había tenido victorias y victorias. Ahora ya estaba, me había quedado allí dormido en los laureles. Y yo una tarde me levanto y entonces me asomé al balcón y volvería a ese minuto, porque en ese minuto, en cuando yo estuve en ese balcón, miré a Betsabé bañarse desnuda, pero no tan solo terminó allí, sino que
hice abuso de mi poder. La traje al palacio, la hice mi mujer y luego con eso traje a mi hogar solo destrucción. Volvería a ese día para tomar la decisión correcta. Como muchos hoy quisieran volver a un día así similar, cuando trajeron destrucción a su hogar, solo perjuicio, porque hubo una palabra de un hombre que vino a mí y me contó una historia. El profeta vino hacia mí y me dijo que un hombre rico había tomado la única oveja de un pobre, teniendo él muchas ovejas, y la mató e hizo fiesta con esa oveja. Y yo dije, y mis palabras mismas me condenan, porque yo mismo, el rey, dije, ese hombre, ¿cómo pudo hacer aquello? Ese hombre merece la muerte. Y hasta el día de hoy, me dijo David, recuerdo cuando el profeta me apuntó y me dijo, David, ese hombre eres tú. Volvería a ese día, porque el profeta dijo, lo que yo he hecho en oculto, entonces tus hijos y tu familia lo harán a vista de todo el mundo. Volvería a ese día. ¿Cuántos hoy volverían a ese día en que dijeron algo? En que producto de la rabia, producto de la circunstancia, dirán, tratarán de culpar a los demás. Dijeron cosas o hicieron cosas, vieron lo que no tenían que ver y trajeron el dolor a los suyos. En el Nuevo Testamento decidí enfrentarme y conversar con Pedro. Pedro, ¿a qué día volverías tú? ¿Qué minuto de la historia de tu vida volverías si tuvieras la posibilidad? Y Pedro, cuando yo le dije, Pedro, tal vez buscarías el minuto cuando quisiste hacerle daño a un pueblo porque no había atendido a Jesús. Volverías tal vez al minuto en que alzaste violentamente el arma, una espada y dañaste a un semejante. Y Pedro dijo, Sergio, tengo claro el minuto, tengo claro el instante. No hace falta que me des más tiempo. Sé a cuál minuto regresaría. Regresaría a aquel instante en que una mujer, una sirviente, vino y me enfrentó y me hizo que yo renegara de Jesús. Me dijo, tú andabas, eras uno, tu acento te delata, eres un Galileo. Y yo, esa fue la tercera vez que renegué, y no tan solo renegué, sino que insulté. Dije insultos que hasta el día de hoy me arrepiento, pero aún los insultos no son las cosas que me remueven mi corazón y remueven mi mente. Fue el instante en que lo negué 3 veces. Y cuando lo niego 3 veces, y entonces me recordé lo que Jesús me había dicho, que esa noche yo le entregaría y además le negaría. ¿Tuviste alguna consecuencia de aquello? Salí, me dijo, lloré amargamente y me encerré y me escondí. Incluso me perdí hasta la resurrección de mi Señor. Fueron las mujeres las que vieron a Jesús, pero yo no lo pude ver. Solamente me enfrenté a una tumba vacía. No estuve allí en el minuto preciso. Toda acción tiene una reacción. Toda decisión tiene una consecuencia. La última persona que quise imaginarme en una conversación fue el apóstol Pablo. Y le dije en qué minuto él volvería. Me dijo, ¿sabes? Fue un instante en que había un hombre que yo no conocía y era un predicador. Y comenzó a predicar de tal forma, de tal manera, que a todos los que estábamos allí
nos sentimos tan enrabiados porque la fe que él predicaba no era mi fe, no era mi creencia. Y se armó un grupo de linchamiento. Y los que lo iban a linchar necesitaban de alguien que le cuidara su ropa. Y yo me ofrecí aquello. Y ellos vinieron y pusieron sus ropas a mis pies y yo se las cuidé. Como hoy cuidaríamos cada uno de nosotros las pertenencias de alguien que fuese a hacer una fechoría o dañar a alguna persona y nosotros estuviésemos allí, y él lo consintió. Él estuvo de acuerdo con ello. Pablo me dijo, yo volvería a ese instante, volvería a ese minuto, porque en ese instante, en ese minuto yo estuve y consentí en aquello, y cuando yo lo consentí, luego de allí comencé una persecución para todas esas clases de personas, y fui a todos los lugares que pude, pero allí inicié, allí comencé. Y me quise luego sacar ese recuerdo tantas veces. Esas personas, esos rostros de niños, de mujeres, de adultos, la cara de Esteban no me la pude sacar nunca. Del primer mártir. Y entonces le pedí a Dios que me sacara eso. Y Dios me dijo que no. Y he tenido que vivir con ellos siempre. Y lo he sentido como un aguijón en mí, que no me deja. Nosotros podemos enfrentarnos al pasado como víctimas o como victimarios. ¿Qué hizo Pablo frente a eso? Él mismo escribe a la iglesia de Filipenses y él dice lo siguiente: hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya, que haya podido salir y avanzar en todo esto. Más bien una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Él sigue avanzando, olvidando lo que está atrás. No le fue fácil, y yo creo que tal como él contará, nunca pudo dejar ese pasado y olvidarse totalmente. Como cada uno de nosotros sabemos que está allí, lo tenemos presente, pero ese pasado puede hacer que nosotros en Dios deje de dañarnos. Y ese es mi llamado hoy. Es posible también dejar el pasado. Alguien dirá, pero fue muy horrible lo que hice. No puedo dejar de recordar aquello. Tal vez por eso Pablo nunca pudo dejar. Pero él hace una cosa. Él tuvo una decisión. Olvidar el pasado es una acción. Es algo que debemos decidir hacer. Es olvidar, dice, quiero olvidar este pasado. Y quiero hacer lo siguiente, lo contrario, extenderme hacia adelante, hacer las cosas que me permiten avanzar y no quedarme estancado. ¿Qué hizo Moisés? Moisés decidió avanzar. Decidió buscar su reemplazante y seguir y avanzar. David reconoció su pecado, se arrepintió de ello, y luego lo que él tenía en su corazón, que era construirle el templo a Dios, lo hizo a través de su hijo. Pedro enfrentó el desafío de ser el líder para los primeros cristianos judíos. Podemos tener la visión de las víctimas. Tal vez a ti te abandonaron, fuiste rechazado. Quizás producto de ello vives en una depresión. Peor aún, la muerte te arrebató a alguien muy querido. Y es algo que no alcanzas aún a comprender por lo que vives. Porque te sientes enojado, te sientes enojada con todo el mundo. Incluso enojado hasta con Dios. ¿Cuándo fue la vez que te hirieron de ese modo? ¿Cuánto tiempo atrás? Pero la pregunta más importante es, ¿cuánto tiempo más vas a vivir así? Si hoy estás amargado o amargada o resentido o resentida, es porque nosotros queremos y permitimos seguir de esa forma. Hemos experimentado todos cosas tristes, todos hemos experimentado cosas negativas. El tema es qué vamos a hacer con eso. Si yo quiero deprimirme y enojarme en este rato, tendría que volver atrás y revivir aquello, pero no se trata de aquello.
No es que tengas tus razones que no sean válidas. Lo son para sentirte de ese modo. Ser abusado físicamente, sexualmente, emocionalmente. Es algo repudiable, es algo que nadie quiere ni nadie desea. Llevar alguna enfermedad. Tal vez te quitaron todo, hasta tu autoestima. Nadie lo quiere, por supuesto. Pero si deseas restablecer tu vida, si deseas seguir y avanzar, hay que tomar esa decisión. No podemos seguir dejando como excusas para justificar la acción de hoy en virtud de lo que me hicieron en el pasado. Deja atrás tu pasado. Suelta esas heridas. Olvídalo. ¿Es fácil? No, por supuesto que no. ¿Es justo? Mucho menos. No es ni fácil ni justo. Pero ¿quién te dijo a ti que la vida en este mundo iba a ser fácil y iba a ser justa? No es así. Ni siquiera Dios nos ha dicho aquello. Debemos aprender de las cosas del pasado. Pero tenemos que, tal como dijo Pablo, el mismo que vivió aquello, he decidido, tomé una decisión, dejar atrás esas cosas y me voy a proyectar hacia adelante. Pastor, pero cuando uno es victimario puede ser más fácil tal vez. Para Pablo no le fue tanto. Pero ahora yo que soy víctima de esto, de la decisión de alguien, y entonces decidí tener una conversación con Jesús. Y traté de imaginarme una conversación con Él. Y a ver si ustedes me permiten hacer aquello. Y ojalá que pueda trasladar a esta conversación con Jesús. Y le dije, Señor, si tú pudieses volver a algún instante de tu vida aquí en la tierra, ¿a cuál volverías? Tal vez no para cambiar algo que tú hayas hecho, pero tal vez para cambiar algo que alguien te hizo. ¿Qué cambiarías? ¿Volverías tal vez, Señor, al minuto en que Pedro te negó? Cuando ese hombre que tú habías pensado tal vez que iba a ser el mejor que ibas a tener, al cual le entregarías una tremenda labor y te negó. ¿O no, Señor? Tal vez volverías a aquella noche terrible en el Getsemaní, cuando sudaste gotas de sangre. Tal vez volverías a ese momento de terrible dolor y sufrimiento en que te sentiste solo, abandonado de todo el mundo. Y me dijo Jesús que no. Que la vez que le negó Pedro, él ya se lo había advertido antes. Él le había dicho que precisamente eso iba a ocurrir. Y él estaba preparado para aquello. Y en el Getsemaní, Sergio, fue el minuto sin duda muy difícil para mí. Me sentí triste hasta la muerte. Pero oré a Dios y 3 veces Él decidió que no era mi propósito, no era mi voluntad la que tenía que seguir adelante, sino que era lo suyo. Pero luego de ese instante difícil, terrible, vinieron ángeles de mi Padre y vinieron y me sustentaron. Si tuviera que volver algún instante, algún minuto, volvería a la cruz. Volvería a ese instante. Volvería a la cruz. Señor, cuando hablé con Moisés, me dijo su momento, lo hablé con David, lo hablé con Pedro y lo hablé con Pablo. Y ellos también me dijeron que volverían a esos instantes, que tú los conoces.
Fueron momentos en que fueron víctimas y no fueron victimarios, causantes. Y volverían solo una vez a aquello. Señor, ¿volverías de nuevo a la cruz? Y me dijo, volvería allí 1,000 veces. 1,000 veces volvería por cada uno de ustedes, por cada una de las personas en el mundo. Volvería a ese instante en que fui abandonado aún de mi propio Padre, en que me volví pecado por todos, en que me volví enfermedad por todo. No tan solo llevé la enfermedad, yo mismo, mi propio cuerpo fue allí receptáculo de todas las enfermedades y de todo el pecado del mundo. Volvería 1,000 veces allí. Sin embargo, me dijo, no es necesario que yo pudiese volver, porque esa vez la hice una vez y para siempre. Además, volvería a ese minuto para que otros también tuviesen otras oportunidades. Efectivamente, Moisés, me dijo, tuvo una consecuencia, pero cuando yo me transformé en el monte Hermón y vieron mi gloria y estaba Pedro y Juan conmigo, no tan solo estuvieron ellos conmigo, aparecieron a mi lado Moisés y Elías, y entonces Moisés pudo entrar a la tierra prometida una vez que él había muerto. Dios en su gracia permitió que Moisés pudiese estar allí. David se arrepintió de sus pecados y construyó el templo que Dios le había dicho. Pedro, a él lo abracé en Galilea y le pregunté 3 veces si me amaba, y él entendió claramente, y entonces siguió siendo el líder para el cual yo lo había preparado. Y a Pablo le dije, bástate de mi gracia. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Vivimos en esta presión y en esta tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Como nuestra esperanza está en Cristo, sin embargo, podemos olvidar la culpa de lo que hayamos hecho en nuestro pasado. Proyectarnos a lo que está adelante. No te estanques, no te quedes, no te enraíces allí. Por lo vergonzoso que sea, por lo dañino que haya sido, más bien crece en el conocimiento de Dios, avanza y haz como Pablo. He tomado esta decisión de dejar el pasado atrás y extenderme a lo que está delante, avanzar, concentrarme en ello. Debes saber que has sido perdonado, que has sido perdonada, por lo cual debes y puedes proyectarte. Y terminó diciendo Jesús, yo soy el que por amor a mí mismo borra todas tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Oh, qué grande es su bondad. Amén. Podrías volver muchísimas veces a esos minutos, pero Dios te dice, yo soy el que borra tus transgresiones, Señor, y no me acordaré nunca más de aquello que quedó en el pasado, de todos tus pecados. Alguien puede estar agradecido. Gracias, Señor. Amén. Porque Él, a cada instante o el momento en que tú hayas vuelto, hayas sido víctima o victimario, Jesús te dice, nunca más me acordaré de ese momento. Nunca más me acordaré de ese instante. Nunca más me acordaré de tus pecados. Gracias, Señor. Pongámonos en pie. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Bendito Dios. Porque tú eres el Dios eterno. Porque tú eres el poderoso. Oh, el misericordioso Señor. Tenemos momentos que nos avergüenzan, momentos en que nos duele, Señor, oh Dios, haya sido nosotros, oh Dios, causante de consecuencias, oh Dios, terrible, o hayamos sido víctimas de la decisión de otros, hayamos sido pequeños, Señor, oh Dios, jóvenes o adultos, pero independientemente de esa circunstancia, tú tienes para nosotros una
una gracia sublime que nos hace ser, oh Dios, más que victorioso. Y hoy nos recuerdas y nos dices, Señor, que tenemos que ponernos en pie, avanzar y proyectarnos, caminar, Señor, oh Dios, y no permitir que el pasado, por muy doloroso que sea, nos deje, Señor, oh Dios, inactivos, anclados en él, sino que podemos proyectarnos y avanzar contigo, Padre. En nombre de Jesús, muchas gracias, porque tu gracia, tu bondad y tu misericordia hoy nos dice que por amor a ti mismo, Señor, oh Dios, tú, Padre eterno, borras, limpias, oh Dios, dejas, Señor, oh Dios, sin efecto todas nuestras transgresiones y borras y nunca más te acuerdas de nuestro pecado. Gracias, Padre, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito es su nombre.